Entonces, bueno, esto es un dashboard para poder ver cuántos contestaron, cuántos no alcanzaron a contestar y todo eso. Lo que yo vi es que había un alto porcentaje de ustedes que sí contestaron la autoevaluación de Excel, eh, y que son en los que nos vamos a enfocar, digamos. Entonces, hacemos clic aquí y nos quedamos solamente con los que sí contestaron. Los que no alcanzaron a contestar, bueno, no importa, digamos, como les decía, esto no iba con nota ni nada. Entonces, hubieron hartos que sí saben cómo crear un libro o sí saben copiar datos en Excel. El porcentaje más alto, digamos, es los que saben insertar una hoja, que en realidad en Excel es como eh, bien sencillo, tiene como la misma crucecita que acá, digamos, y creamos la hoja nueva simplemente haciendo clic ahí. Lo de imprimir, se imprime igual que toda la vida, es archivo imprimir. No, después lo vamos a revisar si todo esto en práctico, pero quería contarles igual que en general se autoevaluaron bastante alto, lo que me alegra porque quiere decir que han ido aprendiendo cosas. Y bueno, obviamente, como les decía, hemos ido partiendo como súper lentito para los que no lo habían usado antes. Sí, me alegra que sean sinceros. No, está súper bien que yo esta cuestión de las autoevaluaciones, digamos, yo lo que les pido por favor que sean súper sinceros, no tiene mucho sentido que le pongan todo así como sabemos hacer todo, no tenemos nada que repasar ni nada, porque em, entonces, ouch, hice clic afuera. Ahí sí. No, vamos a ir avanzando en base a esto. Lo que les estaba diciendo es que estamos partiendo súper lento y desde súper cero, digamos, pero considerando que queremos ver hartas cosas, porque son, como les comentaba en la primera clase con el profesor Cristian, eh, son al menos tres cosas las que queremos ver en este curso. O sea, yo tengo muchas ganas de que veamos lo máximo posible Excel, pero también queremos ver R, y además de R también es necesario que veamos estadística, porque yo lo que revisé, Sumaya, ustedes no tienen un curso de estadística, ¿estoy lo correcto? No sé si alguien podría abrir el micrófono y confirmar un poquito qué es lo que saben ustedes de estadística. Elizabeth, que sabemos que tiene el micrófono bueno porque habló antes. Es que estaba buscando el horario. Me parece que vi en la malla que teníamos bioestadística, pero espere, me deje buscar. Ya, gracias. Pero si estuviera en la malla es un ramo que todavía no han tenido, digamos. Entonces, eso es lo que entiendo de lo que me dice Elizabeth. Entonces, claro, puede que, Sí, no hemos tenido durante ya, los si es que hay semestres algún ramo, pasados. viene más tarde. Y Claro. resulta que se ocupa, po, para este ramo, digamos, lo que van a ver con el profesor Cristian, eh, igual van a necesitar saber un poquito de estadística, digamos, no pueden andar por la vida así sin tener las nociones, digamos. Claro, si después van a tener bioestadística y seguramente con lo que vamos acá se les va a hacer mucho más fácil, así que no debería No, no tener problema. tenemos. ¿No hay? Tenemos. No, la estaba viendo y no tenemos. Ya. Falso, falso. Si yo miré la malla de ustedes y me sonaba que no estaba, pero necesitaba confirmarlo con ustedes porque a lo mejor en epidemiología, ponte tú, habían visto algo de estadística o algo así como ese estilo que podía ser. Porque lo que vi del plan del curso igual decía como que iban a analizar ciertos conceptos, pero seguro que no. Entonces, como digo, esos tres pilares, digamos, el R, el Excel y la estadística, en un tiempo que corresponde a la mitad del curso, entonces necesitamos ir muy rápido. Entonces, yo les voy a pedir como el máximo de compromiso, digamos, para poder alcanzar a ver todos los contenidos, y eso significa que ustedes practiquen harto en casa, no solamente las cosas que uno les pasa, sino que si tienen que hacer algún informe para cualquier ramo, pues por favor háganlo en Excel. Me han hecho hasta preguntas de Word en el, en el foro, póngale, no hay problema. Estoy súper disponible para ayudarlos en cualquier cosa que necesiten. Ya, entonces ahora yo creo que ya tenemos una asistencia, digamos, aceptable y vamos con la materia ahora. Hoy día vamos a hablar sobre tipos de datos. La verdad que, igual como decíamos el otro día, que base de datos, dependiendo a quién le pregunte, si le pregunto a una persona de la biblioteca, seguramente cuando le diga base de datos en su cabeza se va a hacer una imagen mental de un lugar donde uno busca libros, digamos. A diferencia de si me preguntan a mí, por ejemplo, para mí una base de datos
lo primero que yo imagino, digamos, es un set de tablas organizadas enlazadas unas con otras, que es un tipo de base de datos relacional. Cuando hablamos de tipos de datos también, si le pregunto a un abogado, por ejemplo, ¿qué tipos de datos existen? Seguramente me va a dar un discurso sobre la ley de datos que hay en Chile. Y si le pregunto probablemente a una persona que está más del área de análisis de datos o la informática, me da una definición completamente distinta, digamos, de a qué nos referimos con tipos de datos. Como a mí me gusta abarcar bastante, vamos a hablar un poquito de cada uno, digamos. Del punto de vista legal, creo que esto es súper relevante. En general, en otras áreas no es tan interesante esto, pero en particular en el área de la salud, sí hay un asunto, y por eso me interesa tocarlo con ustedes, porque hay una ley en Chile que define tres tipos de datos, digamos, que son los datos con los que uno normalmente trabaja, digamos, que son los datos estadísticos, los datos personales y los datos sensibles. Cuando decimos datos estadísticos son lo que revisamos en el DAIS, por ejemplo, que uno baja un dato, o sea, baja una base de datos y la base de datos tiene cantidad de enfermos de COVID por fecha, que no está relacionado unívocamente con el nombre de una persona, con su identidad, ni nada. Son datos, como digo, estadísticos en que se agrupan muchas personas, digamos, y es indistinguible o inidentificable, si existe la palabra, de dónde viene ese dato, a quién pertenece. ¿Sí? Existe una cosa que se llama el secreto estadístico, y si la persona fuera identificable, normalmente esos datos no se publican. O sea, si es que fuera, no sé, una persona con una enfermedad pero muy rara, que la tiene una persona en cada 20 millones de habitantes, y en Chile hay uno solo, seguramente eso no aparecería en las estadísticas, porque esa persona puede ser identificable a través de esos datos. ¿Sí? No solamente la ley dice persona identificada o identificable, que sea posible identificarle, digamos, en base a esos datos. Bueno, datos estadísticos entonces son estos datos que no involucran datos propios de la persona. Datos personales son, bueno, tu nombre, tu dirección, digamos, el root, como típicos datos personales, digamos, que identifican plenamente una persona. Y cuando uno le dicen, me da su root para los puntos del supermercado y todas esas cosas, claro, uno va y lo da, digamos, pero efectivamente ese es un dato personal. Y uno tiene que aceptar que efectivamente quiere dar sus datos y nadie te puede obligar a entregarlos, digamos. Pero sí está permitido procesarlos para el bien, digamos. El asunto donde se pone sensible es en los datos sensibles, justamente. ¿Qué pasa con los datos sensibles? Hay una categoría de datos que son, por ejemplo, no sé, religión o opción sexual o lo que queráis, que son datos súper íntimos y que no corresponde ni siquiera que sean tratados, digamos, para la gran mayoría de los fines, digamos. En general, esos datos ni siquiera debería mirarlos ni saberlos. Pero en salud hay una excepción, y es que en salud sí hay un dato sensible que es súper importante, que es lo que surge, como dice abajito ahí, la información de la ficha clínica. Todo lo que tenga que ver con la ficha clínica se considera dato sensible. Esto es de los datos más delicados que hay y los que hay que tratar más con pinzas, digamos. Es más sagrado que cualquier otra cosa, digamos, más sagrado que la madre. Es súper, como digo, lo más sagrado que tenemos es nuestra ficha clínica. A ustedes los van a expulsar de su trabajo si se ponen a gritar a viva voz, por ejemplo, el paciente que tiene no sé qué enfermedad y que está en la cama no sé cuánto. Oye, es un dato sensible, eso no se puede mencionar a viva voz, no pueden leerlo si no están tratando al paciente, así como empezar a copuchar las fichas clínicas de las demás personas también es ilegal de acuerdo a esta ley. Tampoco pueden hacer ni subirla a Instagram ni ninguna de esas cosas, digamos. Todo lo que corresponda a la ficha clínica, insisto, es lo más sagrado que tiene un paciente y no se puede, insisto, ni siquiera mirar, digamos. Hay jurisprudencia al respecto, han habido gente, insisto, que le han echado el trabajo por gritar de un box a otro qué enfermedad tenía, o por andar leyendo una ficha para la cual la persona no está autorizada a leerla porque no era su paciente. Es súper delicada la cuestión de la ficha clínica. No sé si puedo ser lo suficientemente enfático en que la ficha clínica hay que respetarla, pero a morir.
es el dato, digamos, que probablemente en el curso de su trabajo ustedes van a tener acceso a fichas clínicas de las personas, y eso hay que, insisto, tomarlo con mucho respeto, digamos, no es una cosa que se pueda andar ni publicando, ni siquiera tratando, no se puede ustedes pescar 5 fichas clínicas, por ejemplo, y empezar a ver cuál está más enfermo uno que el otro, por ejemplo. Hacer un análisis de estos análisis de datos no corresponde. Insisto, está súper prohibido, digamos, hacer cualquier cosa rara con las fichas clínicas. No sé si puedo ser lo suficientemente enfático en eso, pero lo que les llamo es a respetar con todo su ser, digamos, la ficha clínica de los pacientes, porque es un dato súper, súper sensible. Después de esta larguísima introducción, donde les quería comentar un poco algo que probablemente, insisto, es muy probable que les toque en algún momento tener acceso a una ficha clínica y cómo deben estar dispuestos a actuar con respecto a ello. Lo que en realidad nos interesa en el punto de vista de análisis de datos, que es esto como más informático, donde tenemos distintos tipos de datos, y ahora si hablamos de cuando tengo un dato y lo miro, ¿y qué es lo que es? Puede ser, lo primero que puede ser es un número, por ejemplo. Y aún dentro de los números podemos distinguir si el número es un entero, o un decimal, o un número de notación científica, o un porcentaje. ¿Por qué? Porque en Excel, por ejemplo, se ven distintos. No se ve igual un entero que un coma flotante. Cuando digo coma flotante es porque la coma como que se mueve. O sea, yo tengo un 1,345, por ejemplo, y resulta que si lo multiplico por 10, la coma ya no está en ese espacio, sino que se corre y dice ahora 12,345, ¿viste? En vez de 1,2345, 12,345. Entonces la coma como que no está pegada a un espacio en particular, sino que como que estuviera flotando, pero se llama coma flotante, se mueve, digamos, dentro del número. A diferencia de notación científica, que la coma siempre va después del primer número. O sea, si yo tengo un número que es muy, pero muy grande, voy a poner el primer número, coma, lo que haga a continuación, por 10 elevado a lo que sea. ¿Sí? Imagino que lo vieron en el colegio, esto no debería ser como materia nueva. Lo raro sí es que en Excel se escribe así. No se pone ni por ni 10, sino que si yo quiero poner 1 por 10 elevado a 3, pongo un 1, una letra E y un número 3. Esa es la forma de anotar notación científica en Excel. Y también tenemos los porcentajes que ponen el número y escriben el monito porcentaje, o en Excel también. En Excel también existe monito, un botón de porcentaje. Entonces, si yo tengo el 0,05 que estábamos diciendo ahí, y le digo, ¿y porcentaje? Y te lo escribo como porcentaje, digamos. Eso, no sé si alcanza a ver, pero bueno, eso es lo que estoy diciendo. Yo tenía 0,01, por ejemplo, porcentaje, así que con porcentaje. Eso es como hay que considerarlo. Si bien son todos números y se puede hacer lo mismo, me refiero a que siempre voy a poder sumar, restar, multiplicar, un poco usarlo como calculadora, que era esa me sorprendió y pensé que tal vez era más intuitivo para usted usarlo como calculador, lo mismo que le decía con imprimir. Yo siento que imprimir, digamos, puede ser súper intuitivo en Excel, porque es como lo mismo que si te quiere imprimir en Word, que uno imprime, o probablemente han impreso muchas veces en Word. En Excel es lo mismo, es como archivo, imprimir, conectar impresoras, vamos, hacer. Con calculadora yo pensé que iba a ser parecido, y hay una cantidad importante de gente que confesó no saberlo usar como calculadora. Vamos a profundizar un poco en esto, pero usar como calculadora es obviamente algo que hacemos con números. O sea, yo tengo los números, lo que estamos diciendo recién, en notación científica, o si los quiero en decimal o en entero, lo que quiera, y los puedo usar como calculadora, los puedo sumar, los puedo restar, dividir, raíz cuadrada, seno, coseno, tangente, logaritmo de no sé qué. En general, toda la matemática, digamos, que uno sabe, incluso un poquito de lo que uno no sabe también, digamos, tiene funciones más avanzadas que esto. Pero todo lo que uno podría tener en una calculadora científica de estas con muchos botones, sí está en Excel. Y promedio, mediana, varianza. Bueno, varianza es algo de lo que deberíamos hablar, digamos, cuando hablemos de estadística. Lo pregunté en el diagnóstico, y a pesar que hubo gente que no andaba muy lejos de la respuesta correcta, es un concepto que si no han visto estadística es muy difícil que lo manejen, porque es como raro.
Otro tipo de dato que tiene Excel es el tipo de dato lógico. Y es que en Excel puedo tener valores verdaderos o falsos. Aquí vamos a anotar un valor. Eso es una celda que tiene un valor que vale verdadero. No es que ahí diga el texto verdadero, que vamos a ver después cómo se escriben los textos, pero eso vale verdadero. ¿Sí? Y se pueden hacer operaciones con los campos que sean con valor lógico. O, ya se llama booleano, no le puse la palabra acá, pero booleano porque quien inventó toda esta parte de la lógica, digamos, fue Boole, un científico apellido Boole. Y los datos booleanos tienen sus propias operaciones también. Tiene la operación no. Veamos, por ejemplo, cómo hago no de esto. Es igual, no, de eso. Y el no o la negación del falso, perdón, del verdadero, es el falso. ¿Viste? Entonces reconoce eso como un valor lógico y puedo negarlo. Ahora, el sí, en realidad es como súper, una sí, la otra es no. Uno pensaría que como que una es el contrario de la otra, pero nada que ver, no, no puede estar mal lejos, digamos. El no es la negación, pero el sí es una función que toma un argumento lógico y si ese valor es verdadero, va a pasar una cosa, y si no es verdadero, va a pasar otra. ¿Sí? Esa es la idea de cuando hacemos la función sí. Como digo, no es lo contrario de no. Uno podría pensar, digamos, que si es lo contrario de no, en este caso no, es el sí sin tilde, digamos. Es que si sucede esto, entonces lo que pasa a continuación va a ser tal cosa o lo contrario. La función y la función o, cuando digo y, vamos a ver de continuación, pero tiene que ver con proposiciones lógicas. Hay funciones en Excel que devuelven valores lógicos, el mayor que, el igual a, el distinto que, esta es la forma de escribir distinto, o bien comparar una celda con otra, o comparar con un texto. ¿Sí? En este caso es un poquito raro decir mayor que un texto, pero lo que hace ahí simplemente es comparar la longitud. ¿Sí? En este caso comparar que los dos textos sean iguales, pero cuando dice una celda es o no mayor que un texto, lo que hace es comparar la longitud. Si es más largo es mayor, si es más corto es menor. Sí. Existen unas leyes de la lógica, de esta lógica que estamos estudiando, digamos, que se conocen como leyes de Morgan. Entonces, esto es típico que uno se enreda a hacer esta cuestión y los pone al revés. Porque efectivamente es al revés, pues se da vuelta. Cuando yo digo, tengo una función i, veamos qué es lo que es un i. Y la función i sería esto. I de, por ejemplo, falso, coma, ouch. Verdadero. ¿Sí? Y el resultado de eso es falso. Y yo tengo aquí un... Da un minuto. Tengo una presentación. Tipos de datos. Entonces, esto es lo que se conoce como tabla de valor veritativo. Lo van a encontrar seguramente como tabla de verdad en muchos, si lo buscan en internet, por ejemplo, seguro que va a salir como tabla de verdad. A mí no me gusta mucho llamarle tabla de verdad, y sigo un poco la teoría de Gerald Stoll, un profesor de la Universidad de Chile, que decía que valor de verdad suena como que siempre fuera verdad. Y no, puede ser verdad o falsedad, digamos. Entonces, no le llamemos tablas de verdad, llamémosle tabla de valor veritativo, es un poco más clarificador, digamos. Entonces, la función no, que estábamos hablando recién, la negación de una proposición P se escribe no P, que es esta rayita P, digamos, y la negación de la función o del valor falso es el verdadero, y la negación del verdadero es el falso. Imagino que hasta ahí no hay problema, digamos. Cuando hablamos de disyunción, la disyunción es que esta o esta es verdadera. ¿Sí? Se nota con esa casita al revés, digamos, mirando por arriba. Y es verdadero una disyunción cuando alguno de los dos es verdadero. O sea, yo digo, es verdadero que estoy tomando té o me fui a la luna. Esa proposición es como completa, es verdadera. Porque una de sus partes es verdadera y yo estoy diciendo, es verdadero que estoy tomando té o que me fui a la luna, pues no me fui, pero una de sus partes es verdadera y verdadero o falso es verdadero. No pasa lo mismo con el i.
P y Q, que se anota de esa forma, es verdadero solamente si ambas son verdaderas. ¿Sí? O sea, si yo digo lo mismo, estoy tomando té y me fui a la luna, es que, y eso no lo hiciste, digamos. Entonces, esa proposición verdadero y falso como resultado es falso. Esa como B corta, digamos, es la que anotó Raúl en el chat, es el O, ¿sí? Y el I es al revés, es mirando para abajo, ¿sí? Están las dos. Es un poco como cuando en conjunto, en la tendencia básica, teníamos la intersección mirando para abajo y la unión mirando para arriba. Yo no lo sé hacer tampoco, Raúl. Debo confesártelo, lo copié, lo busqué en internet y lo copié y pegué. No sé cómo se inserta. Debe haber algún atajo de teclado o acá en insertar símbolos, puede que esté, pero la verdad que no sabría decirte dónde está. No. Yo lo que digo, lo que hice fue que lo copié en internet. Pero es que en Excel no se hace así. En Excel, cuando tú quieres decir O, lo dices con la letra O. Y cuando quieres decir I, lo dices con la letra I. ¿Sí? Tal cual. No hay que escribirlo de esta forma, como digamos, es para entendernos cuando uno escribe a mano. Más que nada, no se ocupa en el computador. Sí, pero si lo escribimos a mano, yo quiero poner P, I, Q, a mano se anota normalmente así. Insisto, el computador igual se puede si buscar el símbolo cómo hacerlo, pero lo normal, digamos, es que en el Excel uno simplemente ponga I, ¿viste? Yo creo el I de la celda B18 con la D18 y es I tal cual, B18 D18. Y eso entiende que es el I, esto tanto como fórmula. Y solamente es verdadero, insisto, cuando es verdadero y verdadero. Estas son simplemente dos definiciones. Le llamamos tautología a aquella tabla de valor veritativo que da siempre verdadero, como por ejemplo el P o no P, o no sé, de nuevo, tomete o no tomete. Pues una de las dos debe ser verdadera, digamos, o sí o no. Por lo tanto, eso es siempre verdadero, se conoce con el nombre de tautología. Hay obviamente otras tautologías, todo aquello que entregue como resultado siempre verdadero, le llamamos tautología, y todo aquello que entregue como resultado siempre falso, le vamos a llamar una contradicción, ¿sí? Como P y no P, por ejemplo. De nuevo, tomete y a la vez no tomete. Es que eso no puede ser, ¿sí? O sea, no es que no pueda ser, sino que va a ser siempre falso, porque no pueden estar sucediendo ambas cosas al mismo tiempo. Ya, volvamos entonces acá. Y esto, como digo, son las leyes de De Morgan que les estaba mencionando recién. O sea, el no, la negación de un I es el O de las negaciones. Y la negación de un O es el I de las negaciones. Con un ejemplo. No es verdad que salí de mi casa y estaba lloviendo. ¿Sí? Esto es un no de un I. Y eso sí, un poco como cuando hacíamos propiedad distributiva en el colegio. Esto es, no salí de mi casa o no estaba lloviendo. ¿Sí? Cuando lo separo en dos, es el I se convierte a O. Como que se diera vuelta la casita esta y lo que era I se convierte a O. Y al revés también, pero lo que era O se convierte a I. No es verdad que tomé té o café, me gusta el té al parecer. ando necesitado de té. Ya, no es verdad que tomé té o café. Entonces, estoy diciendo que no es verdad que hice esto o aquello, es que no tomé té y no tomé café. ¿Sí? Si le dan una vuelta es como bastante lógico en realidad, porque eh, si no hice el o de esto, es porque no hice ninguna de las dos cosas. Y acá al revés, si no hice el i, basta con que no haya hecho una de esas para que el i no se cumpla. ¿Sí? Otro tipo de dato que se usa, que también es un tipo de dato numérico, es el tipo de dato de fecha. ¿Sí? Cuando hablamos de fecha, hay una forma de expresarlo, la mejor, la que a mí más me gusta, y de hecho ¿cómo se llama esto? Es un estándar internacional, es anotar la fecha de esta manera, ¿sí? Como primero el año, después el mes y después el día. Que al principio a uno le suena medio raro, pero en realidad que es súper cómodo, porque resulta que si yo, por ejemplo, tengo por decir algo, em, fichas clínicas, ya que estábamos hablando de eso antes, guardadas en Excel o en Word. Tengo muchos Word
cada uno con la fecha de lo que hice ese día, por ejemplo, una especie de bitácora o de diario. Y tengo muchos archivos y los tengo todos en el nombre del archivo le pongo la fecha, por ejemplo. Resulta que si los tengo por día y tengo la mala idea de ordenar alfabético, me van a quedar el 1 de enero, después el 1 de febrero, después el 1 de marzo. Y si quiero encontrar el 3 de enero, tengo que bajar y pasar hasta el 1 de diciembre, el 2 de enero, el 2 de febrero y el 3 de enero, como te digo, va a quedar súper abajo, no queda ordenado por fecha. Al revés, si yo pongo primero el año, después el mes y después el día y ordeno alfabético los datos, queda ordenado el tiro. Entonces, súper recomendable. Ahora, Excel no siempre lo maneja así, y en Excel en realidad queda más o menos lo mismo, porque Excel reconoce la fecha y tú le dices ordena por fecha, y lo va a hacer siempre en el orden que es, digamos, porque internamente lo almacena como un número, y eso es algo que también es relevante saberlo. Excel, por dentro, para Excel las fechas finalmente son números. Entonces yo puedo eventualmente tomar una fecha y sumarle otra, tomar una fecha y multiplicarla por 3, por ejemplo. Es muy raro lo que va a suceder ahí, pero se puede. Porque la fecha finalmente en Excel es una cuenta de número de días del 1 de enero de 1900. Entonces, para Excel ahora estamos en el día, no sé, 45.230, por decir un número. ¿Viste? Y ese es el día de hoy para Excel. Entonces, si yo le sumo 100, le resto 100, lo multiplico por 2, me dan 90.000 días después de 1900. Seguro que es un día del año 2100, pero se puede. Es matemáticamente posible, digamos, y Excel lo hace si se lo pido. Pero para todas las cosas que no sean eso, digamos, en general, yo les recomiendo un montón esta forma de anotar las fechas. Creo que es súper clara. Para los gringos, por ejemplo, ellos usan primero el mes, después el día, después el año, que es una cuestión que yo no encuentro ningún sentido y es muy raro, porque no es nada. Es como, estamos hablando de esta, 27 del, no, esta, 2/27/2013. ¿Qué significa esto? Que es el 27 de febrero del 2013. En inglés dicen como febrero 27 del 2013. Pero es súper raro porque no lo podéis ordenar tampoco. Y va primero una cosa que tiene una significación intermedia, después la otra que es el de mayor detalle, que es el 27, y después el más general, que es el año. Entonces, no tiene ninguna lógica. ¿Qué operaciones puedo hacer? Pues, bueno, puedo darle formato de número, por ejemplo, y decir, ¿sabéis que no era fecha, en realidad me equivoqué y es un número? Normalmente en ese caso no es que se equivoque uno, el que suele equivocarse es Excel. O sea, si yo tengo una fecha, aquí tengo fechas, pero si yo tengo una fecha que dice, no, perdón, al revés, no tengo una fecha, y yo digo, mira, 2 menos 1. 2 menos 1. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? Yo quiero restar al número 2, restarle 1, pero se me fue a poner el signo igual. ¿Se acuerdan que las fórmulas o los cálculos matemáticos siempre hay que poner el signo igual al principio? No le puse el igual, le puse 2 menos 1, enter. Y Excel entendió que yo estaba diciendo 2 de enero. Y, ups, ¿viste? Es que no era 2 de enero, en realidad yo quería 2 es igual a 2 menos 1. Ahora sí Excel, ahora no estamos entendiendo, ¿cierto? Claro, 1 de enero. ¿Y 1 de enero? ¿Qué pasó? A ver, acá es donde cuando les digo dar formato me refería a este cuadrito acá, que está en inicio. A ver, ¿qué me está diciendo? 1 de enero de 1990. Claro, porque esa casilla me la tomó como que fuera fecha por el error que cometí al principio de no haberle puesto signo igual. Y de aquí para adelante va a ser fecha mientras yo no diga lo contrario. Y 2 menos 1 es 1, entonces eso es un día contado desde el 1 de enero de 1900 y me toma como que fuera esa fecha. General, ya, ahí sí. Cuando le pongo general en formato, me lo devuelve a un formato así como nada, digamos. ¿Sí? No lo toma ni fecha, ni hora, ni ninguno de los otros formatos raros que pueden haber acá. ¿Sí? Acá está como el formato fracción, no, por favor, no lo ocupen. Pero los demás sí, notación científica, fecha, moneda, número general. Entonces, son súper usables, digamos, pero fracción, por favor. Entonces, otro tipo de dato que tenemos es el tipo de dato de texto, que yo puedo o escribir el texto o ponerle igual a y el valor del texto entre comillas. Entonces, por ejemplo, hola, mundo,
un signo ahí. Acá les voy a poner es igual, abro comillas, espacio, cierro comillas. Sí. También lo tomo como que fuera un texto. A estas cadenas de texto, y así, bueno, lo que les quería decir es que a este tipo de datos también se lo conoce con nombre de cadena, o su palabra en inglés que es string. Sí, son cadenas de caracteres, un carácter a continuación de otro, como formando una cadenita. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, probablemente más de alguna vez me oigan hablar de cadenas de caracteres. De hecho, con unir un texto con otro texto, con otro, bueno, unir varios textos, se llama concatenar, como cuando uno concatena una cadena, juntas dos cadenas, efectivamente es el nombre que tiene la función Excel para unir todas estas celdas, digamos, ¿sí? Como un texto a continuación del otro. Concatenar, que no se escribe concatenar completo, sino que es solamente concat la función, pero tiene ese sentido. Ouch. Y la función encontrar, por ejemplo, que son otra de las funciones que hay en el texto, ¿sí? Concatenar, encontrar. Encontrar es que yo le digo, mira, dentro de todo este texto, ¿dónde diablo está la letra M mayúscula? Y me dice, está en la posición número 6, claro, porque H-O-L-A espacio M. Ahí es en la 6, claro, pues están viendo mis dedos, estoy contando con los dedos. Ahí es donde está el valor que yo andaba buscando. ¿Sí? Encontrar, hay dos funciones, una que es encontrar y otra que es hallar, que es prácticamente lo mismo y sirve para lo mismo y todo lo mismo. La única diferencia es que hallar, vamos a hallar la M minúscula dentro de este texto de la mundo y me dice que está en la posición 6, a pesar de que esto no tiene M minúscula, porque hallar no distingue mayúsculas y minúsculas. Encontrar sí, si yo acá lo hubiera dicho en minúscula, me dice que ese valor no está encontrado. Espero que se encuentren varias veces con esto. Es el típico error de Excel que cuando no es capaz de hacer alguna operación, digamos, da errores de ese tipo. ¿Sí? Entonces, me refiero a que ojalá se lo encuentren mucho porque es que trabajador en Excel, digamos. Les comentaba yo una frase el otro día en el foro en que un experto es aquella persona que ha cometido todos los errores posibles dentro de un cierto campo, digamos. Entonces, mientras más uno trabaja y va cometiendo errores, va aprendiendo más. Si no se lo habían encontrado nunca, es que no ha practicado lo suficiente, digamos. Y es algo que idealmente solucionaremos dentro de este curso. Siguiente tipo de... Siguiente tipo de estructura, perdón, de tipo de datos, vamos a hablar un poquito de dos estructuras de datos que tiene Excel. Una que es la matriz, que en realidad no la vamos a usar. Yo no sé si algunos, digamos, dependiendo del colegio que salieran, pero en general, en el colegio a veces se ve un poquito, sobre todo los que estudiaron como matemáticas un poco más avanzadas en el colegio, puede que conocieran las matrices y las operaciones elementales de filas y típica matemática, digamos, matricial. En carreras, digamos, más del área matemática, se estudia un ramo que se llama álgebra lineal, que es un semestre entero de puro estos cuadraditos así con números. Pero insisto, puede que la haya visto en el colegio. Si no, no importa, porque esto ni siquiera nos vamos a meter con matrices ahora. Existen en Excel, se pueden calcular todas las cosas que uno quisiera con matrices. Por eso les decía, incluso la matemática que se sabe súper bien está en Excel, pero la que no conocen, seguro que buscando un poquito también está en Excel. Repito, no vamos a ver matrices en este curso, a no ser que me ponga alguna duda ahí en el foro y me digan, profe, necesito invertir una matriz de coeficientes de no sé qué, pues les puedo explicar cómo se hace, pero en general no debería ser necesario para nada lo que hacemos. Sí, la tabla, creo que la tabla es la estructura de datos que vamos a usar, porque está relacionada la tabla con la tabla dinámica, que es una cuestión que sí es importante que aprendan a hacer. Para convertir un conjunto de datos, un rango, digamos, cuando se acuerdan que seleccionábamos, no soltábamos el ratón y soltábamos al otro lado y podíamos seleccionar un rango, ya, esos rangos se pueden convertir a una tabla de Excel. Y son bien parecidas a los rangos, pero son mucho más bonitas, son súper chiquitos. Mira, fecha, vamos a ponerle acá al ladito, por ejemplo, hora, 0, y a eso le vamos a sumar un 24avo de día. A eso le vamos a sumar ahí sí, un 24avo de día. Ahí sí. 1 y le sumamos para abajo y la fórmula se nos va replicando para abajo, tal como conversamos en el práctico pasado. Bueno, fecha, hora. ¿Sí? Y ahora yo digo, es que esto lo quiero como tabla.
¿Cómo se convierte esta tabla? Apretamos la tecla control, apretamos la tecla T de taza o de no sé, talca. Y me dice, ¿tienen cabezados? Sí, tienen cabezados. Las dos primeras filas no son datos, sino que son los encabezados. Así que le marco aquí si tienen cabezados y aceptar. Y mire que quedan bonitas. Bueno, sí. Y además tienen esto, todo lo que tiene que ver acá con la tabla. O sea, se puede resumir con tabla dinámica, como les decía, hacer una segmentación de datos, se pueden hacer varias cosas, se pueden cambiar los colores acá. Y es súper chiqui. Ahora para las publicaciones científicas no se ocupa tanto colorcito, a mí me gusta harto. Bueno, esta, pero sin paleta. Así. Creo que esas son como súper serias para las tesis, para las publicaciones que son bien bonitas, digamos. Línea arriba, línea abajo y entre medio nada. No más que eso. Me gustan las tablas, insisto, lo que les decía, porque nos va a permitir hacer tablas dinámicas y vamos a hacer operaciones entre columnas. O sea, yo puedo acá, por ejemplo, me pongo aquí y digo, mira, vamos a sumar esa, la fecha, con la hora. ¡Oh! Listo. Después le damos como otro formato aquí y lo vamos a ver después en práctica. Y que se nos está yendo el tiempo. Pero es súper fácil hacer operaciones entre columnas. Haces una operación y te calcula la columna entera, si quieres que puedas formular. Ya. Nos vemos en práctico y hasta luego. Gracias.